Es curioso, es bastante curioso cómo el PSOE consiguió convivir hasta con lo más siniestro de su historia y conciliar y reivindicar a la vez la memoria de personajes históricos absolutamente antitéticos e irreconciliables de filiación socialista, ambos, pero muy diferentes, como Largo Caballero o como Julián Besteiro. Digamos que a la hora de enorgullecerse de su pasado siempre han sabido orillar las contradicciones. Bien, pues el PSOE ya está molesto hasta con su presente. No ya el pasado reciente, sino la misma dirigencia de hoy, a la que pretende borrar de la historia de la formación. Hoy cuenta ABC que el PSC ha prescindido en un vídeo de homenaje por su aniversario de esa anécdota que fue Felipe González para el socialismo moderno. Una nota a pie de página, ¿no? Es verdad que el PSC no es el mismo partido que el PSOE, pero primero, si es un partido distinto, pero asociado, es porque Felipe González lo permitió, facilitando que la Federación Catalana del PSOE se fundiera con otros dos grupos de izquierda. Y segundo, porque lo que ya empieza a resultar dudoso es que el PSOE y el PSC sean todavía partidos distintos. Pero no porque el PSOE haya asimilado al fin al PSC, tal y como prescribía, por ejemplo, Alfredo Pérez Rubalcaba, que tendría que ocurrir en algún momento, sino porque probablemente lo que ha ocurrido es al revés. Porque el PSC haya fagocitado al PSOE. Decíamos que la financiación catalana podría convertir al PSOE en un partido regionalista catalán, porque el resto de España se sintiera completamente ajena a los intereses que defiende. La financiación catalana es un pacto de partidos, del PSOE con Esquerra, y con el único interés de que fuera investido Salvador Illa como presidente de la Generalitat, y que enajena a todo el resto de federaciones del PSOE porque atenta directamente contra el interés político y material de extremeños, andaluces, valencianos, murcianos o manchegos. Y esto se ha atrevido a decirlo cualquier secretario general del partido que no es ministro. Es decir, lo puede decir Miguel Ángel Gallardo, incluso, secretario general de los extremeños. Quien no lo puede decir es Diana Morant o Pilar Alegría. O María Jesús Montero, porque son ministras, claro. El pacto tiene además otro efecto. Un buen número de dirigentes del PSOE han pasado a formar parte de un capítulo incómodo de la historia. Tanto que ya se les puede considerar anacrónicos, obsoletos. Por la razón sencilla de que todavía defienden antiguallas como la redistribución de la riqueza o la trama solidaria, que es una nación. Ayer les contábamos el caso de Chiqui Benegas, que pudo haber sido el endacari de los vascos en 1986. Si se hubiera venido a conceder o a reclamar al gobierno central del PSOE la transferencia de las competencias en seguridad social. No lo hizo, porque consideraba que esa era una línea roja que un socialista jamás podía traspasar, el atentar contra la igualdad de los ciudadanos. Bueno, pues cada vez son más estos socialistas obsoletos. Miren lo que le ha dicho a La Nueva España el expresidente asturiano Javier Fernández. No me parece aceptable que el gobierno de España negocie con la Generalitat un pacto de financiación suscrito por dos partidos catalanes que tiene como objetivo la plena soberanía fiscal de Cataluña. Y añade, no es financieramente posible, porque el Estado vería menguar sus recursos hasta niveles incompatibles con la autonomía financiera de la Hacienda Central y, por tanto, con la actual estructura política de España. Es verdad que Javier Fernández se convirtió en un proscrito el mismo día en que Pedro Sánchez recuperó la Secretaría General del PSOE, porque Pedro Sánchez, en buena medida, es la impugnación de todo lo que significa Javier Fernández y viceversa. Basta atender al aprecio político que tiene Eduardo Madina, por ejemplo, por Javier Fernández. Hombre, a falta de que Adrián Barbón tenga la gallardía de defender con su propia voz, y no a través de un consejero, a los asturianos, bien está que lo haga un expresidente del Principado, como Javier Fernández. Seguramente es más embarazosa para la actual dirección la posición que mantiene en público y sin ningún tipo de vergüenza, pues no tiene por qué tenerla, más bien al contrario, Josep Borrell. Lo que quieran, pero cuando uno mira en qué consiste, la comunidad autónoma cobra a todos los estados y le da una parte al Estado. Eso es un modelo de concierto, le llama singular o le llama como quiera.
favorecen y por eso los piden las comunidades más ricas. Porque cuando tienes la caja en la casa, tu capacidad negociadora es mucho más grande. Y la discusión sobre cuál es la aportación a los servicios que le presta el Estado, ya tenemos la experiencia del País Vasco, que es una discusión sin fin, que se acaba siempre a favor del que tiene la gestión tributaria. Yo creo que no es un modelo bueno. Este es un modelo de concierto. La llamen singular a esta financiación o la llamen como quieran, dice Josep Borrell. Acuérdese de esta frase porque volveremos sobre ella. En Quacos de Juste, un lugar muy apropiado, hoy Josep Borrell ha asegurado que no está a favor de la financiación llamada singular que se ha negociado para Cataluña y que supone un modelo de concierto que favorece a las comunidades más ricas. Ayer hablábamos en la Brújula de la Economía con el inspector fiscal Francisco de la Torre, que ha escrito junto a Jesús Fernández Villaverde un libro muy oportuno, un libro titulado La factura del cupo catalán. Si ustedes quieren pueden recuperar la entrevista en ondacero.es o escucharla pues en su plataforma de podcast. Yo creo que es muy ilustrativa de la verdad de lo que está ocurriendo y de las cuentas que se hacen en conclusión. Es un libro el de la factura del cupo catalán, que en cierta manera, desde luego en espíritu, recuerda bastante a uno que causó fortuna hace años y que fue igualmente oportuno para su tiempo histórico. Lo escribió el propio Josep Borrell y se titulaba Las cuentas y los cuentos de la independencia de Cataluña. Lo que hacía Josep Borrell era reunir toda la mitología nacionalista y desmontar las falacias económicas con las que sustentaba su programa de extranjerización. Claro, como los cuentos que acompañan al cupo catalán son muy similares, en cierta forma son variaciones sobre un mismo tema que los de la independencia, Borrell vuelve a echar cuentas. Y lo que le sale es que esto es un concierto fiscal egoísta, lesivo para el resto de las comunidades y que solo favorece a las comunidades ricas. Así que Josep Borrell, uno más entre los resentidos. Bienvenidos a la Brújula. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero. Cuando al gobierno le oponen argumentos tan razonables como los que acaban de escuchar por parte de personas tan poco sospechosas como Javier Fernández o como Josep Borrell, suele poner un argumento que es bastante pobre, que es que no conocen los términos del acuerdo suscrito con Esquerra y oficializado el otro día con la Generalitat, así que hablan de un acuerdo que desconocen. El argumento no solo es pobre, sino que además es autoinculpatorio. Porque si no se conocen los términos, es precisamente porque se trata de un acuerdo opaco. Si no lo ha explicado la ministra de Hacienda, es porque quizás la ministra de Hacienda no quiere explicarlo porque es también candidata socialista a la Junta de Andalucía. Y esto no hay quien se lo explique a los andaluces. Por lo tanto, se opta por la opacidad. Una opacidad denunciable. Se sabe que será un concierto, porque si grazna como un pato y anda como un pato, seguramente es un pato. Y si Cataluña va a recaudar como si tuviera un concierto, va a gestionar como si tuviera un concierto, y va a negociar con el gobierno central una misteriosa cuota de solidaridad como si tuviera un concierto, es que lo que va a tener es un concierto fiscal. Esto es un modelo de concierto, por más que lo llamen singular, por más que lo llamen como quieran, como dice Josep Borrell. La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado denuncia la falta de información ante lo que consideran un paso más hacia el fraccionamiento de la agencia tributaria, que este es otro de los efectos que tendrá el pacto suscrito por el PSOE y Esquerra y asumido por la Generalitat. Insisten los inspectores fiscales en que el documento presentado el pasado lunes tiene una redacción muy confusa que da lugar a la ambigüedad. Y claro, ante la ausencia de explicaciones por parte de María Jesús Montero, que es quien debería darlas, piden, y lo hacen por primera vez y de forma inmediata, la dimisión de la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno de España. Ana de la Herrán es presidenta de la asociación. De lo que hemos pedido a la ministra le llamamos
señalando mucho tiempo que no puede seguir adelante este acuerdo y que en cualquier caso, ya que es la máxima responsable de la hacienda pública en España, y esa responsabilidad desde luego no la está asumiendo como debe, y además no ha comparecido públicamente para explicar a los españoles por qué este acuerdo, para quién es este acuerdo y en qué beneficia a los ciudadanos, pues hemos exigido su inmediata dimisión. Bueno, hay otro argumento con el que defienden su acuerdo el gobierno y los socialistas que lo defienden, claro, que son aquellos que están residenciados en Moncloa, Distrito Central. Dicen que es que en realidad se ha engañado a los independentistas y que este es un acuerdo vacío de contenido. Poca ambición, ¿eh? Si esta es la forma de defender un acuerdo suscrito. Hombre, lo normal es que si uno ha alcanzado un pacto para la financiación de una comunidad, debería exhibirlo con enorme orgullo, ¿no? Pero no es el caso. Esta es la teoría de la triquiñuela, según la cual Pedro Sánchez, por mal que suenen siempre sus acuerdos con los independentistas, son en el fondo una estafa a los independentistas. Pero no crean ustedes que los independentistas se van a dar por satisfechos con promesas, porque además tienen la capacidad para coaccionar al gobierno y así lo han demostrado. Y prueba de ello es el debate sobre la amnistía que ahora mismo tiene el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero la amnistía, vaya que se suscribió, se redactó una ley a medida y se aprobó una ley a medida. La ley de la amnistía. No solo eso, sino que también se modificó a la medida de los independentistas el Código Penal, cambiando tipos, hombre, tan importantes. No solo el de sedición, que desaparece del código, es que además se rebajan las penas para el delito de malversación y se hace una antipedagogía de la malversación. Fíjense ustedes los acuerdos vacíos de contenido, que las estafas a las que someten a los independentistas. Bueno, es que se ha extendido la especie de que Sánchez ha vuelto a engañar a los independentistas para que rubricasen un acuerdo que no significa nada. No es cierto. El compromiso de que Cataluña creará la estructura para poder asumir la recaudación y la gestión de todos los impuestos es un hecho, una hacienda propia. Y Oriol Junqueras además ya advierte de que o se cumple el pacto y se hace con prontitud, o Esquerra o Sánchez puede ir, si no se cumple con Esquerra, Sánchez puede ir olvidándose de los presupuestos, no solo nacionales, sino también en Cataluña. O sea, que esto en realidad sería de facto la ruptura del pacto, no el pacto que sostiene a Pedro Sánchez en la Moncloa, o esta mayoría parlamentaria que ya se ha extinguido, sino la que sostiene a Salvador Illa, en la Generalitat de Cataluña. O sea, sería la ruptura del pacto del gobierno de la Generalitat. No habrá presupuestos catalanes ni presupuestos españoles hasta que el Partido Socialista y el gobierno español cumplan con sus compromisos en el ámbito de la recaudación tributaria y en particular del IRPF y en el ámbito del modelo de financiación. Bueno, por cierto, que el agravio de las comunidades, Pedro Sánchez lo pretende conjurar con más dinero. Lo que dice es, el acuerdo es generalizable, el acuerdo de Cataluña. ¿Qué significa eso? Ustedes no van a verse agraviadas por una mejora de la financiación catalana. ¿Y por qué? ¿Porque el dinero es infinito? No, porque ya pondrá el gobierno más dinero encima de la mesa. ¿Pero qué dinero? Porque hoy mismo la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que es la AIREF, ya ha avisado al gobierno que debería gastar bastante menos. Y va a gastar bastante más, necesariamente, porque hay que sufragar la permanencia en el gobierno, como sea, de Pedro Sánchez. Y eso es caro, ¿eh? Y eso es caro. Dice la AIREF que el gobierno debería gastar 5.600 millones de euros menos este año. Y le afea el retraso con los presupuestos de 2026. Bueno, el retraso es que probablemente ni siquiera tengan planeado presentar un proyecto. No vaya a confundirse con una cuestión de confianza, ¿verdad? Si se tienen en cuenta las comunidades autónomas, según la AIREF, el gasto debería reducirse en 11.000 millones en 2025 para cumplir la regla de gasto nacional. Es decir, que aunque no sea necesario para cumplir con la Unión Europea, en España también hay unas reglas de gasto. Y la AIREF lo recuerda. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre. Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución.